¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como me pidieron para que les pase el video explicativo de la segunda parte del tema 5, les voy a explicar ahora el contenido de ellos, ¿verdad? Si bien, como les dije, en tema de argumentación, casos que vamos a desarrollar este año no vamos a aplicar esto, pero como quieren ustedes, no tengo ningún problema, voy a explicar, ¿verdad? Bueno, la unidad 5, o sea, tema 5, principio de la argumentación, nos quedamos en argumento sistemático en la clase anterior, ¿verdad? No, argumento lógico, ¿verdad? O, espera, voy a revisar. Sí, argumento sistemático nos quedamos, terminamos eso. Ahora estaríamos pasando al siguiente punto, que es el argumento ad hominem, que significa dirigido a la persona o contra la persona. ¿En qué consiste este argumento? Eh, este argumento se utiliza a los efectos de descalificar al oponente o al contrario dentro de un proceso judicial, ¿verdad? Se dirige a la contraria y se lo hace en sentido negativo. ¿Cómo es eso, verdad? Intentando descalificar los argumentos de la otra parte, utilizando o menoscabando su persona. ¿Verdad? No se trata de destruir el argumento jurídico de la otra parte, sino de menoscabar a la persona y a través de eso buscar, obviamente, en el momento en que se le descalifica, para intentar destruir todos sus argumentos, ¿verdad? No ciñéndonos directamente en el argumento de la adversa, sino en la persona. Ustedes seguramente suelen ver en las películas de los procesos en los Estados Unidos, procesos orales, en donde se les cita a los testigos empiezan a declarar a favor o en contra de lo que quiere la fiscalía o la defensa, ¿verdad? Y el que le interroga, una vez que él da todo su testimonio, la otra parte se levanta, ¿verdad? El abogado para interrogarlo y en lugar de hacerles preguntas directas sobre el tema en cuestión, lo que hace es le hace preguntas particulares y busca, ¿verdad? De dentro de esas preguntas sacar lo negativo de ese testigo. Por ejemplo, que él ya fue una vez condenado por perjurio. Perjurio es mentir en juicio. En los Estados Unidos eso es delito, ¿verdad? Y un delito grave, ¿verdad? O eh, una mujer que denuncia abuso sexual, entonces eh, el abogado de la defensa en ese caso lo que busca es, trata de sacar todo lo negativo de la víctima, ¿verdad? De quien está acusando. Por ejemplo, le dice si en tiempos anteriores ha trabajado en la prostitución, ¿verdad? O sea, ellos van buscando toda la información de la víctima y tanto de la víctima como del acusado y buscan a través de un argumento ad hominem desprestigiar eso. Entonces la que denunció violación, abuso sexual, se trae a la vista para que los miembros del jurado vean que es una persona que ya fue promiscua o es promiscua, ¿verdad? Lo que quiere el abogado es que el jurado crea
de que ella es una persona promiscua y por lo tanto que no hubo violación, ¿verdad? Que ella está acostumbrada a esa vida y que eventualmente hizo esa denuncia por algún problema con el denunciado o porque pretende alguna ventaja económica. En eso consiste el argumento ad hominem, ¿verdad? Acá en digamos en nuestro país, lo que siempre no siempre, ¿verdad? Casi siempre encuentra en los escritos de los abogados es, por ejemplo, mencionar para refutar un argumento de la adversa diciendo que hasta un estudiante de primer curso de la carrera de Derecho sabe que eso no es así o sea, busca denigrar a su contraparte y pretendiendo de esa forma captar la atención del juez para que se destruya el argumento principal de la contraria, ¿verdad? Entonces dice, hasta un estudiante de Derecho sabe que eso no puede ser así. Hasta un estudiante de Derecho sabe que para una usucapión tienen que ser 20 años, ¿verdad? Y hasta un estudiante de Derecho sabe en qué constituye un justo título, ¿verdad? Son términos ofensivos, ¿verdad? Descalificativos y que buscan el lado negativo de la otra parte, ¿verdad? Este argumento ad hominem hay muchos que no lo consideran argumento, ¿verdad? Lo consideran como falacia, ¿verdad? Un tipo de falacia porque no se pretende argumentar, sino atacar o descalificar al adversario. ¿Entendieron? O sea, yo no busco argumentar nada a mi favor, sino lo que busco es descalificar al adversario, ¿verdad? Alguien que le planteo usucapión a mi cliente y yo lo primero que hago en vez de demostrar los derechos de mi cliente, digo, el actor de la demanda fulano de tal ya fue condenado o es conocido en la zona por invadir inmuebles ajenos, por ejemplo, ¿verdad? Es un argumento ad hominem en el cual lo trata de descalificar a quien pretende usucapiar un inmueble diciendo que él está acostumbrado a ingresar en bienes ajenos. Inclusive se puede decir que ya estuvo preso por eso, toda esa cuestión, ¿verdad? Utilizando el argumento ad hominem, ¿verdad? Cuando la cuestión jurídica no importa en un juicio de usucapión si él fue o no fue procesado por invasión de inmuebles. Lo que se deben dar son los elementos establecidos en el Código Civil para que ello proceda, ¿verdad? Que es eso lo que uno tiene que argumentar de que no se dan esos elementos en el juicio, ¿verdad? No importa si él fue procesado, si él fue eh, condenado en otra oportunidad por invadir un inmueble. Eso no se discute en el juicio de usucapión, se discute si se cumplen los elementos como ser, por ejemplo, que tenga la posesión más de 20 años, que tengan ánimo de dueño, que haya construido mejoras. Hay una serie de elementos que se tienen que cumplir para que proceda el juicio de usucapión. Entonces, buscar desacreditar a la otra parte. Algunos consideran que no es una argumentación, sino es una falacia. Pero existen casos, ¿verdad?, en donde necesariamente la condición del oponente puede estar relacionada de alguna forma con el tema en cuestión. O sea, las cualidades o no cualidades del oponente en algunos casos puede tener relación con lo que se está cuestionando o el tema cuestionado y que tiene que ser resuelto por el juez, ¿verdad? Pero
debe haber una relación, un nexo entre esa, digamos, crítica, esa descalificación o ataque hacia el oponente, tiene que tener una relación con el caso en cuestión, ¿verdad? Como el caso anterior como le mencioné, de una persona que quiere usucapiar un inmueble. No importa que él haya sido procesado o condenado en alguna oportunidad por invasión de inmueble. Lo que importa es determinar si en realidad él estuvo los 20 años ahí, tuvo la posesión de 20 años, no hubo oposición, no, él hizo mejoras en el lugar, se demuestra eso, ¿verdad? En ese caso, tiene que ver, ¿verdad?, con el tema en cuestión planteado, ¿verdad? No tiene que ver, perdón. Pero en algunos casos sí puede tener que ver, ¿verdad? La atribución de ciertas conductas del, de una de las partes, de la contraria, para que se pueda eventualmente aceptar el argumento ad hominem, que en su mayoría tienden a ser solamente argumentos despectivos, descalificativos, que jurídicamente no tienen ningún valor, ¿verdad? Bueno, después tenemos el argumento ad rem, ¿verdad? Este argumento se da cuando se afirman verdades, evidencias irrefutables que en realidad no necesitan ser probadas, ¿verdad? O sea, yo realizo un argumento y no necesito probar lo que estoy diciendo, lo que estoy argumentando, ¿verdad? Porque la propia evidencia, la razón se encarga de hacernos ver su valía y existencia. Entonces, como ejemplo, podemos poner, si yo alego dentro de un proceso, vamos a suponer que mi cliente participó en la guerra del Chaco. Bueno, yo no necesito más demostrar que la guerra del Chaco realmente ocurrió, porque eso es un hecho notorio y el argumento va a ser ad rem. En todo proceso, el que alega un hecho tiene que demostrarlo a través de las pruebas que la ley le pone a su alcance. Yo puedo decir todo lo que quiera en un escrito de demanda, pero si no pruebo, ese proceso va a ser inocuo, o sea, voy a perder esa demanda. Entonces yo todo lo que alego tengo que probar, ¿verdad? No basta solamente con alegar, sino hay que probar. Cuando utilizo un argumento ad rem, no necesito probar. Si yo digo, eh, como le digo, mi cliente eh, es veterano de la guerra del Chaco y durante esa contienda él mismo adquirió un inmueble que ahora el vendedor no le quiere devolver, no le quiere, o los herederos del vendedor no le quieren entregar. Entonces, lo que yo debo probar es esa negación de entregar el inmueble, no que ocurrió la guerra del Chaco, que se dio la guerra del Chaco. No necesito porque es algo ya, es un hecho notorio que no necesita ser probado. ¿Entienden? Ya al alegar o argumentar yo algo, no necesito demostrar, entonces estamos ante un argumento ad rem, algo ya probado. Si yo digo, alego, por ejemplo, una demanda en contra del ministro Eduardo Peta, por ejemplo, ¿verdad? Y digo ministro del presidente Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Eso no necesito yo probar, no necesito traer a la vista en un proceso el decreto por el cual el presidente de la República le designó como ministro. ¿Por qué? Porque es un hecho notorio, se sabe. No necesito probar que cuando él era ministro, el presidente era Mario Abdo Benítez, porque son hechos ya notorios, visibles, de conocimiento general. Ahí estamos entonces ante un argumento ad rem
que no necesita ser probado en los juicios, porque se parte de una certeza de la existencia de ese argumento. Bueno, después tenemos el argumento naturalista, ¿verdad? También conocida como de la naturaleza de las cosas o hipótesis del legislador impotente. ¿Qué significa este argumento? ¿Verdad? Que prácticamente en nuestro país no funciona, ¿verdad? Más se aplicaría en esos países donde rige todavía el derecho natural. Se aplica normas o, o comportamientos de la naturaleza para que pueda ser presentado como argumento en una contienda judicial. El argumento del naturalismo jurídico o el denominado ius naturalismo, ¿verdad? Que creen todavía en el derecho natural, ¿verdad? No necesariamente en lo que está escrito, sino en lo natural, ¿verdad? Bueno, después tenemos el argumento equitativo. Este argumento eh, consiste en pedirle al juez que ajuste prudentemente la ley al caso concreto de manera tal que permita su resolución atendiendo a las circunstancias particulares del mismo. Eh, la equidad, ¿verdad? Lo que se busca es la equidad en el tratamiento de un tema en particular y se utilizan argumentos equitativos. Las partes le piden al juez es que él sea equitativo, ¿verdad? Puede decir alguien, sí, está bien, yo cometí tal falta, tal infracción y debo pagar una indemnización por eso, pero mi condición y mi conducta no fue dolosa en el momento de cometer el daño. Entonces le pido al juez un argumento, o sea que le pido a través de un argumento equitativo que él mismo aplique las reglas de la equidad para que no sea muy disvalioso, no sea muy perjudicial para mi cliente esta situación, ¿verdad? Que no le condene demasiado grande, ¿verdad? Que una suma demasiado elevada. En nuestro derecho civil tenemos ciertas normas en el cual se permite la aplicación de la equidad, pero más en el ámbito laboral está prevista esta situación, la equidad. Inclusive dentro de las normas procesales está permitida la aplicación de la equidad como fundamento del juez. El argumento a partir de los principios es el siguiente, ¿verdad? Aquí estamos ante la aplicación de argumentos basados en principios generales del derecho, ¿verdad? Que son mandamientos de optimización en el sentido que, ya sea por identidad, extensión o atribución de la razón, son las bases para la promulgación de una ley o determinada norma. Siempre la norma tiene que estar basada no solamente en principios constitucionales, sino en el principio general del derecho, ¿verdad? Estos principios no provienen de una autoridad directa, ¿verdad? O sea, no sale del Parlamento, por ejemplo, ¿verdad? Pero surgen de una larga tradición de juristas o de normas del pasado que necesariamente deben tener en cuenta el legislador para la, para la promulgación de una ley, ¿verdad? Para la creación de una ley. Entonces, si yo voy a hablar si voy a hacer o
proponer la creación de una ley penal, por ejemplo, tengo que necesariamente defensa en juicio, por ejemplo, o principio de inocencia. Esos son principios generales del derecho, ¿verdad? Entonces no puedo yo desconocer los principios generales para hacer una norma y dejarla de lado y aplicar en la norma una cuestión que contraríe, que vaya en contra de los principios generales del derecho. ¿Y qué pasa cuando la norma en el caso particular no tiene previsto una situación concreta, pero los principios generales sí se manifiestan al respecto? Entonces tenemos que utilizar los principios generales del derecho, si bien no son normas positivas directas, o sea, no son normas en el sentido que no están plasmados directamente en una ley, deben ser acotadas por las partes y por el juez. No existen en una norma, ¿verdad? No están en un código, nada por el estilo, ¿verdad? Pero se debe respetar los principios generales del derecho. Y como le dije, en un caso particular no encontramos la solución para un caso determinado porque no existe una norma que lo regula. Pero existe aquí una norma, o sea que un principio general del derecho que se ajusta a la cuestión que está siendo juzgada. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a aplicar los principios generales del derecho o el principio general que corresponda, que pueden ser de la libertad, la dignidad, la igualdad, ¿verdad? Igualdad social, así estas cuestiones el juez está autorizado a aplicar. Esos principios que no están escritos en el derecho positivo, están escritos, ¿verdad? A través de la doctrina, pero no en el derecho positivo. Aplicamos eso, ¿verdad? ¿Y cuándo se aplica? Porque hay una laguna legislativa. La ley no previó ese caso en particular, entonces aplicamos el principio general del derecho. Es parecido al argumento analógico o de la analogía, ¿verdad? Pero aquí nosotros no aplicamos el principio general del derecho por una similitud o una identidad que tiene con una norma en particular, sino lo que se busca es identificar expresamente la voluntad del legislador para diseñar esa norma. Cuando aplicamos analogía, intentamos traemos o aplicamos por la similitud o identidad de razón de ese caso particular. Y si aplicamos el principio general del derecho es porque buscamos esa razón, la voluntad expresa del legislador que hizo una norma al momento de redactarla, ¿verdad? A lo mejor no fue muy clara su redacción, pero el principio general del derecho, por ejemplo, en materia de derechos humanos, me explican mejor lo que la norma pretende, ¿verdad? Entonces, se aplica lo que dice el principio general del derecho. Bueno, ustedes me dirán, ¿verdad? Pero ¿y cómo vamos a aplicar el principio general del derecho si no hay una norma positiva que lo establezca para integrar el ordenamiento jurídico? Y yo le digo que sí existe una norma en que autoriza eso, ¿verdad? Nos trae todos los principios dentro de un código o una norma codificada, pero autoriza su utilización y es el artículo 6 del Código Civil paraguayo.
que dice: los jueces no podrán juzgar en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. Punto. Si la cuestión no puede resolverse por las palabras ni el espíritu de los preceptos de este código civil, se tendrán en consideración disposiciones que regulen casos o materias análogas. Se tienen que resolver por analogía, dice. Coma. Y en su defecto, o sea, tampoco en la analogía encontramos la solución, entonces se acudirá a los principios generales del derecho. O sea, el artículo 6 del Código Civil autoriza a que cuando no exista una norma particular para un caso específico y tampoco exista una posibilidad de aplicar la analogía, entonces dice que se acudirá a los principios generales del derecho. O sea, está autorizado por la ley. No se puede alegar la nulidad de la resolución de la sentencia de un juez por aplicar el principio general de derecho, alegando o aduciendo de que esos principios no forman parte de nuestro derecho positivo. Bueno, el siguiente argumento a rúbrica, ¿verdad?, que se refiere al sistema o el lugar en que está ocupando esa norma. El argumento de rúbrica es aquel medio por el cual se le da un significado a una norma que se realiza a partir del título o rúbrica, se le dice también, que encabeza el grupo de artículos en el que se encuentra enunciado. O sea, si yo quiero interpretar un artículo, tengo que ver en qué lugar está posicionado en la norma, ¿verdad? Nuestras leyes, ¿verdad?, nuestros códigos, inclusive la Constitución, está dividido en capítulos, títulos, así, ¿verdad? Entonces, el Código Civil, por ejemplo, tiene 5 libros, ¿verdad? Personas, obligaciones, derechos, cosas o derechos reales, contratos y sucesión. Entonces, para hacer la interpretación de un determinado artículo, yo tengo que ver en dónde está ubicado ese artículo para darle un sentido, ¿verdad? No voy a darle un sentido, o sea, voy a darle un sentido determinado si se encuentra dentro del capítulo o título o libro de contratos, cuando la otra parte argumenta una cuestión que está en el libro de reales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la argumentación va a ser, bueno, la norma está ubicada dentro del libro de contratos, entonces este es el sentido que hay que darle, ¿verdad? Cuestión contractual. Y no lo que la otra parte, por ejemplo, pretende dar, diciendo de que es una cuestión de derecho real, ¿verdad? Entonces, con eso se puede sacar la duda de la aplicación de una determinada norma, viendo en qué lugar se encuentra ubicado. Pero no siempre esto también va a ser así, ¿verdad? En algunos casos va a ser negativa esa interpretación, ¿verdad? Como por ejemplo, los agentes fiscales o miembros del Ministerio Público que dicen ser magistrados. O sea, ellos se consideran magistrados judiciales. El Ministerio Público, si es que vamos a utilizar este argumento a rúbrica, ¿verdad?, está dentro de la estructura del Poder Judicial en la Constitución Nacional. Si vamos a utilizar este argumento a rúbrica, entonces ellos son magistrados, ¿verdad?, porque están incorporados dentro del título o del capítulo del Poder Judicial. Pero en realidad no lo son, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no integran el Poder Judicial. Ellos son órganos extra poderes, ¿verdad? Tiene autonomía en su actuar, no depende del Poder Judicial. Entonces,
en este caso, de los agentes fiscales que pretenden ser magistrados o se consideran así, el argumento a rúbrica no le va a servir, ¿verdad? O no le sirve, ¿verdad? Bueno, después tenemos el argumento pragmático. Cuando hablamos de pragmático, hablamos de cuestión práctica, ¿verdad? Este argumento se basa o se justifica cuando hay dos o más significados posibles de un mismo enunciado. O sea, un mismo enunciado, una misma norma puede tener dos sentidos, dos significados posibles. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese caso? O sea, son dos enunciados diferentes de un mismo enunciado, dos significados diferentes, de los cuales uno de ellos le quita alguna efectividad, mientras que el otro significado, ¿verdad? Significado le conviene o se convierte en inútil. Un significado es efectivo para el caso particular, ¿verdad? Me da la solución para el caso particular. Y el otro significado que también tiene, hay dos significados en un mismo enunciado, entonces el otro significado me convierte en inútil la situación. A través del argumento pragmático se autoriza a utilizar el primero. O sea, el primero dijimos que se justifica y nos da efectividad. Es efectivo para aplicar en el caso. Y el otro, sin embargo, es inútil. La ley dice, o sea, que el principio de argumentación en ese caso nos dice que tenemos que optar por aquel que nos da validez al acto, no aquel que sea ineficaz o inútil. Normas, o sea, una norma que tiene dos significados. Uno a favor, uno que le da validez al acto, otro que lo invalida. En ese caso tenemos que utilizar o argumentar o interpretar aquella norma que está por la validez del acto, no aquella que lo anula o que deja sin efecto o que resulta ineficaz. Bueno, y por último tenemos el argumento de maiore ad minus y minore ad maius. Este argumento, que en español es quien puede más, quien puede lo más, quien puede lo más puede lo menos, y quien no puede lo menos no puede lo más. Es lo que ya habíamos visto, es la misma cosa que el argumento a fortiori, ¿verdad? Si está prohibido hacer pasear, si está prohibido gatos que lo paseen por una plaza, con mayor razón va a estar prohibido que uno lleve un perro. El ejemplo clásico que da la gente es, si está prohibido el ingreso de animales como perros, con mayor razón está prohibido que lleves en la plaza un tigre, ¿verdad? Pero eso ya para mí es demasiado exagerado. Obviamente que en una plaza no se va a llevar un tigre, ¿verdad? Pero si prohíbe el ingreso de gatos, también está prohibido el ingreso de perros, sin necesidad que el cartel indicador indique eso, valga la redundancia. No es necesario que ponga está prohibido gatos y perros. Al poner de que lo menor, el gato, está prohibido, lo mayor también está prohibido, que es el perro. Y así se dan también con ciertas normas jurídicas, o se deben dar, ¿verdad?, en la interpretación de eso, ¿verdad? Si está prohibido ocasionarle lesión a una persona, con mayor razón está prohibido matarlo.
¿Entendieron por dónde va la cuestión de esto? Pero eso ya dimos a fortiori. Este argumento a mayores, ad minus y a minori, ad maius, es lo mismo que el a fortiori, ¿verdad? Hacen nomás una subdivisión que a nosotros no nos interesa mucho, ¿verdad? Con tal de saber esa cuestión, ¿verdad? Que si lo menor está prohibido, lo mayor también va a estar prohibido. Y si no me permiten lo menor, con más razón no me van a permitir lo mayor, como da con la lesión y el homicidio o la muerte de una persona. Si está prohibido, ¿cómo es que se llama? Ocasionarle lesión a alguien, con más razón está prohibido matarlo. A eso se refiere. Bueno, esta es la parte que faltaba del tema 5 para que podamos culminar esta unidad. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase, que ya va a ser el tema 6. Hasta luego.